Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy os voy a hablar de muchas cosas y de ninguna. Del principio, el medio y el fin. De la realidad y de la no realidad. Del túnel del tiempo y de perdidos en la dimensión oscura. Hoy os voy a hablar de ese poder oculto que yace en vuestro interior. Y para encontrar respuestas, quizás que empecemos haciéndonos preguntas. Recordad que jamás encontraréis la respuesta correcta si no os hacéis la pregunta correcta. Cuando vienen malos momentos en vuestra vida, ¿por qué no podéis cambiar acciones o inacciones debéis llevar a cabo para conseguir vuestros objetivos de la vida? Conocimientos y deseos. ¿Hasta qué punto no puedes conseguir la pareja de tu vida? ¿Eres dueño y controlador de tu propia vida? ¿O eres como una manguera con 1000 poros por el cual pierdes todo tu poder? Os bien digo que tenéis un poder oculto en vuestro interior. ¿Quién o quienes decidieron esconderlo sabían bien dónde lo escondían? Tenéis una especie de biblioteca universal en vuestro interior. Ahora bien, ¿cómo sacar aquel libro que necesitas en cada instante de tu vida? ¿Podéis cambiar la realidad cuando no os interesa vivir esa realidad en concreto? La mayor parte de la vida parece estar sometida a un control extraño. Vuestras preferencias y deseos se alejan de vuestras preferencias y deseos. Es como si algo o alguien los alejara. Es que quizás no te has preguntado nunca cómo es tu motivación. La primera puerta para poder conseguir cambiar tu realidad es la motivación. Una persona desmotivada es una persona sin rumbo. ¿Y el sin rumbo te puede llevar al peor de los acantilados? ¿O al templo de la magia interior? Hay que explorarse, hay que descubrir, hay que hallar el secreto. Un secreto que, como bien digo, está en vuestro interior, es el secreto del poder. Ese secreto
nos permite elegir nuevas experiencias y específicamente aquellas que están fuera de vuestra limitadísima zona de confort. Pregúntate, ¿qué podría pasar si te niegas a hacer algo que sabes que debes hacer? ¿Y si fuerzas extrañas e invisibles más allá de la metafísica obstruyen de manera continua tu vida? Diles que deseas y ellas te concederán lo que no desean. Me explico, ¿verdad? Si alguien o algo se nutre de tus deseos, los deseos son puros, son fuente de energía. Vamos a poner un ejemplo. Adolescentes, salías por ahí con tus amigos o tus amigas y querías conocer aquella noche, aquella tarde a la pareja de tu vida. Jamás sucedió, ¿verdad? ¿Cuántas veces has comprado un décimo de lotería y no te ha tocado, verdad? ¿Cuántas veces has esperado aquella oportunidad laboral que no llega, verdad? Tengo que decirte que te mueves a través de una realidad que está muy predeterminada. Está prácticamente es como un coto privado de caza. Vas en modo automático, en modo piloto automático e inconscientemente piensas que el mundo a tu alrededor tiene el control total de ti. Cuando llegas a esa conclusión, deberías preguntarte ¿por qué y para qué te sucede esto? Esta es la buena pregunta. Querido amigo, querida amiga de Sapiens, lo que haces, lo que piensas, lo que dices puede influir en ti mismo y en tu campo más cercano e incluso en tu campo planetario. Acción más palabra más pensamiento igual a energía. Esa energía puede ser positiva o energía oscura. Es un poco, podríamos decir, como las wifi. No las vemos, no las tocamos, no las podemos oler, no tienen color, pero ahí están, existen. Estás avanzando en tu conocimiento, porque ahora te doy argumentos y bastante convincentes para que llegues a la siguiente pregunta, para hallar la siguiente respuesta. Claro, correcto. ¿Y si no existe la buena ni la mala suerte? Entonces, ¿en qué océano de la realidad nos movemos? Os voy a poner otro ejemplo para ir poniendo las piezas del puzzle de la realidad, para descubrir tu poder interior. Fijaos, amigos y amigas, un buen día tienes problemas con tu pareja. Surgen de nada un pequeño cortocircuito que acaba generando un incendio sentimental. Ese incendio sentimental, por una misteriosa fuerza, se traslada a otro incendio laboral. Esa otra misteriosa fuerza hace que se traslade el incendio sentimental al incendio laboral a el incendio de salud. Tu salud se ve perjudicada.
y sigue trasladándose por esa fuerza oculta, esos 3 incendios, y le sumamos un cuarto incendio, el incendio económico. Algo no va bien, ¿verdad? Pues tengo que deciros que vuestro poder oculto en vuestro interior no está trabajando. Lo tenéis completamente enjaulado, encarcelado. No se le permite funcionar. ¿De qué sirve tener un buen vino en la bodega si no lo bebes? ¿De qué sirve tener un día de alegría si no lo transmites? ¿De qué sirve tener manos si no haces una caricia a la persona que amas? ¿De qué sirve tener cuerdas vocálicas si no cantas? ¿De qué sirve tener los lagrimales si no lloras? Hay un poder oculto en el cual tenemos ya que hacernos otra pregunta. ¿Y cuáles son esas fuerzas ocultas que no permiten crear la realidad que queremos? Seguramente las personas que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, como yo mismo, a los 8 años, lo que os digo os resonará todo rápidamente. Porque allí te das cuenta de la realidad. Conociendo cómo funciona la realidad, esa ecuación de la realidad, podemos generar a corto, medio y largo plazo lo que deseemos. Tú tienes ese poder. No hace falta vivir una experiencia cercana a la muerte, no hace falta salir del cuerpo por un traumatismo, una enfermedad o un paro cardíaco. Hoy aquí os diré cómo. De hecho, hay antiguos pergaminos, antiguos textos, en manos de unos pocos, en los cuales ya se habla de muy antiguo que el ser humano tiene un poder sobrenatural. Y que hay una especie de entramado de red, imaginaos una red wifi global, a modo de malla cuántica, en la cual se conecta nuestro universo interior con el universo exterior y a su vez con los multiversos. ¿Por qué creéis que tienen tanta prisa a penetrar en el universo paralelo? Recuerdo que ya uno de los padres de la física cuántica, Max Planck, rondaba 1944 aproximadamente, decía algo al mundo. Algo tan simplemente como que todo es energía. Todas las cosas son pura energía. Y nosotros, tú, él, ella, los vecinos de arriba, los amigos y vecinos de otro país, también son energía. ¿No te has preguntado nunca por qué aquel mineral te atrae tanto y no otro? ¿Por qué un animal u otro te atrae o no? O en las personas. Estamos en una malla cuántica y depende a la octava que te muevas, es la octava que te resonará.
¿Qué sucedería si descubres un buen día que tienes una inteligencia extra superior a la que tú crees que tienes? ¿Qué sucedería si es que tú has respirado átomos, por ejemplo, de grandes líderes espirituales? Buda, Krishna, Jesús, Mahoma. Existen unos campos invisibles al ojo humano que nos permiten crear la realidad, y cuando los conoces te das cuenta que ahora, en este preciso momento, es el pasado. Por tanto, aquello que dicen del déjà vu, que es como, pues nada, una experiencia que ya has vivido y que no se le presta atención, os puedo decir que ese milésima de segundo de cortocircuito te permite acceder a la realidad. El pasado es pasado. El futuro puede ser el presente. Si conoces y accedes al futuro, te estás creando la realidad. Y claro, aquí hay personas, hay miles de personas que han accedido a ese campo, a esa malla cuántica, a esa otra realidad del presente que nos permite ver este pasado, en los cuales cada uno en su especialidad, véase en tecnología, véase en medicina, en desarrollos e inventos tecnológicos increíbles, en descubrimientos arqueológicos o incluso en sanaciones, curaciones asombrosas, que han accedido, que controlaban, que sabían cómo moverse en lo que se conocen como los campos de la resonancia mórfica. Y si hablo de campos de resonancia mórfica, permitidme que haga una breve referencia a un libro de recomendada lectura para las mentes, corazones y almas inquietas, titulado Una nueva ciencia de la vida. En él se habla de la hipótesis de una resonancia mórfica. Su autor, Rupert Sheldrake, que curiosamente, cuando se publicó el libro, el editor de, en aquel momento, la prestigiosa revista científica Nature, en aquel momento era John Maddock, dijo: que esa obra era una herejía, y sugiriendo que tal vez su libro debería ser quemado. ¿Os recuerda esta historia? Galileo Galilei. Sheldrake decía que la resonancia mórfica es un principio de memoria en la naturaleza. Todo lo similar dentro de un sistema autoorganizado será influido por todo lo que ha sucedido en el pasado, y todo lo que suceda en el futuro en un sistema similar será influido por lo que sucede en el presente. Y atención, porque añadía, es una memoria en la naturaleza basada en la similitud y se aplica a átomos, moléculas, cristales, organismos vivos, animales, plantas, cerebros, sociedades y también a planetas y galaxias. Os voy a poner dos ejemplos de personas que accedían al campo de resonancia mórfica, es decir, a ese poder oculto que tenéis en vuestro interior, y que cada uno, según sus gustos, preferencias o acciones, lo focaliza en un campo.
Era la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial. Había un alemán de nombre Bruno Gröning. Este señor accedía al campo de resonancia mórfica. ¿Para qué? Para sanar a personas. Las curaba. Imaginaos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, cientos y miles de heridos, lisiados, físicos, mentales, emocionales, después de tantos años de guerra. Pues él ya no sanaba de una persona en una. Se asomaba al balcón de su casa en su pueblo y allí accedía al campo de resonancia mórfica para sanar a miles de personas. Le iban a miles y eran sanadas. Os voy a poner un ejemplo de esta persona que cambiaba la realidad porque conocía cómo cambiarla a través y para sanar a personas. Escuchemos a un testigo. Ja, ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Sí, en el año 1943 fui herido a bordo de un submarino. Mi codo izquierdo fue machacado y me llevaron al hospital de Marina en Stralsund, donde me tuvieron que operar. Wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest... Después de la operación, se vio que el codo no se podía mover, pues se había quedado torcido. Se intentó enderezarlo mediante un saco de arena. Durch den verstärkten Arm... Debido a la inmovilidad del brazo, fui declarado incapacitado para el servicio en el submarino. Eso permaneció así hasta 1949, y no se me conocía de otra forma. Me llamaban ya el hombre con un solo brazo, porque parecía como si llevara una prótesis. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht. Un primo de mi mujer me habló de Bruno Gröning y me pidió que, por bien mío, fuese a verle. Él fue quien me llevó. Ihn mal aufsuchen, den Gröning. Brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Gröning entró en la habitación. Era más pequeño de lo que me había imaginado. Habló con nosotros, echando un discurso religioso, en el que siempre nos decía que Dios le había dado esa fuerza para ayudarnos. Dass Gott ihm die Kraft gegeben hätte, zu helfen. Und dann... Entonces nos preguntó, después de haber hablado durante aproximadamente un cuarto de hora a 20 minutos, si nosotros notábamos algo. Yo tuve que negarlo, por desgracia. Los otros señores, dos de ellos, habían notado algo. Uno en la pierna, el otro en la garganta. Y yo entonces dejé la casa de los Hülsmann, rogándome el señor Gröning que volviera otro día. Ich wurde zwar von Gröning aufgefordert, mich dann noch mal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen und Me fui entonces a casa, pero entrando por abajo. Me sentía mejor no siendo observado. Por eso entré por el sótano y no por la puerta de entrada. Y entonces probé a estirar mi brazo, que estaba así desde hacía muchos años. Y se quedó derecho. wurde gerade. Sin lugar a dudas, Bruno Gröning penetró en el campo morfogenético de esta persona. Reprogramó la desestructuración que había bioenergética y, como dice el propio testigo, pudo estirar el brazo. Por tanto, la resonancia de los campos mórficos se forman en la mente en el momento en que ocurre un hecho con gran carga emocional, tanto traumático o, en el otro extremo, maravilloso. Jesús de Nazaret creaba campos mórficos a su alrededor y por ello, tanto si tocaba o como le tocaban o se acercaban a él, la gente sanaba. Vamos a escuchar otra persona, otro testigo, que explica su experiencia
con Bruno Gröning y cómo él pudo modificar un campo de otra persona que también yacía herida. No lo hubiese creído si él no me hubiese enseñado. Las noticias de más curaciones siguen sin parar. Herr Bavai hatte multiple esclerose. El señor Bavai tenía esclerosis múltiple. Fue enviado durante la guerra de un hospital a otro. Nadie le podía ayudar. Llegó a tan mal estado que no podía ejercer su profesión después de la guerra. Habían huido de la región de los Sudetes y se refugiaron en Rosenheim. Geflüchtet nach Rosenheim. Seine Krankheit war so weit fortgeschritten, dass Su enfermedad estaba tan avanzada que él solamente podía estar sentado. Él escasamente podía estar de pie y cuando se tenía que afeitar, tenía que sujetarse el brazo con el otro para poder hacerlo. Dass das vollführen konnte, die Tätigkeiten. Ich war öfter mal bei ihr gewesen. Yo he estado a menudo en su casa y vi lo enfermo que estaba su marido. Él solamente se podía mover entre la cama y la mesa. Uno tenía que darle la mano para que él pudiera llevarse la cuchara a la boca. Así pues, un hombre completamente, pero completamente, yo diría, gravemente enfermo, prácticamente vegetaba. So dahin vegetierte. Stand mit seiner Frau am Traberhof. Él estaba con su esposa en el Traberhof, entre miles de personas. Todos esperaban a Bruno Gröning, ellos también. Y entonces se anunció que Bruno Gröning se tenía que marchar. La señora Bavai dejó a su esposo y salió corriendo hacia el coche donde estaba Bruno Gröning a punto de marcharse. Ella gritó: «Señor Gröning, le pido, por favor, ayude a mi esposo». De todo corazón se lo pidió. Mein Mann, aus innerstem Herzen hat sie gebeten. Y él le alcanzó la mano fuera del coche y se la agarró fuertemente. Ella anduvo al mismo tiempo al lado del coche cuando se puso en marcha. Él le dijo al final: su esposo será ayudado. Es wird ihm geholfen sein. Es war ihr diese Begegnung mit Bruno Gröning so. El hecho de que Bruno Gröning le hubiese sujetado la mano había sido de mucho valor para ella. Ella automáticamente alzó la mano y el brazo, luchó entre la multitud hasta llegar a su esposo y le dijo: «Mira, querido, esta mano ha sido sujetada por la mano de Bruno Gröning», y le dio la mano derecha. Y justo en ese momento, una gran fuerza que se apoderó de todo su cuerpo le fue transmitida. De repente, se sintió tan bien que tuvo la sensación de estar libre de todo padecimiento y enfermedad. Einmal das Gefühl hatte, es ist frei von den Belastungen und Krankheiten, Behinderungen. Pudo regresar andando al tren. Konnte zum Zug laufen. Pudo regresar a casa cogiendo el tren. Es evidente que Bruno Gröning conocía el poder de la resonancia de los campos mórficos y además podía transferir aquella energía a través de personas, como el peor rival de vosotros mismos son vuestros pensamientos. Si te es donde está la prosperidad, en este caso a nivel económico. Hagas lo que hagas, en un extremo o en otro no va a salir bien. Si tu mente rechaza lo que puedes conseguir, si tu mente cree que no es posible conseguir porque es difícil o porque han dicho que aquello no se puede conseguir, es aquella cita, ¿no? No le pidas peras al olmo. Hay otro caso muy curioso de control, acceso a los campos de resonancia mórfica. Hemos escuchado dos testigos a nivel de salud, pero hay otro a nivel de arqueología que a mí siempre me ha fascinado. De nombre, ella, Dorothy y Heidi.
una egiptóloga que decía que accedía a una información privilegiada. Nació a principios del siglo XX, concretamente en 1904, en un suburbio de Londres, concretamente del Blackheath. Y allí, a los 3 años, sufrió una terrible caída a la que sobrevivió ante la sorpresa del equipo médico que la atendió. Dorothy accedió al túnel de una experiencia cercana a la muerte. Allí se le dio porque pudo ver lo que tenía que ver, es decir, la realidad. Accediendo a esa información, por suerte, pudo volver a su cuerpo biológico y fue el principio de lo que podríamos decir una vida apasionante e increíble y también, como no, enigmática. Ella, después de tener la ECM, accedía a una memoria muy curiosa, a un campo cuántico, a una red cuántica de información que dejó perplejo a toda la comunidad científica e investigadora y egiptóloga. ¿Y por qué digo esto? Porque Dorothy accedía a información privilegiada que incluso los egiptólogos más avanzados y más experimentados de la época dejaba sorprendida. Decía que ella había vuelto a su hogar, a Egipto, y concretamente a Abidos, que quiero puntualizar que siempre hablamos de la meseta de Gizeh. ¿Y por qué no se habla de Abidos? Que nos expliquen de una vez por todas cómo movieron aquellos descomunales bloques de granito en una época que no habían grúas, no habían sistemas hidráulicos, no había tecnología láser. Incluso en el transcurso de sus visitas al templo de Abidos, había el inspector jefe del Departamento de Antigüedades de Egipto y puso a prueba a Dorothy. Este hombre había oído hablar de ella y de tantos descubrimientos que ella decía: aquí hay esto, allí hay una tumba, allí hay una caverna, una cueva que se accede a tal sitio. ¿Cómo lo sabía si no había estado jamás allí? Pues el inspector jefe del Departamento de Antigüedades de Egipto la puso a prueba. Y tengo que deciros que él y su equipo no podían dar crédito a lo que les decía. Tales cosas que muchos egiptólogos fueron incapaces de refutar sus afirmaciones. Y es que poseía conocimientos a los que no tenían acceso ni siquiera los especialistas que llevaban décadas trabajando en aquella remota región de Egipto. Como por ejemplo, os voy a citar un nombre, el prestigioso egiptólogo británico Kenneth Kitchen. Evidentemente, el ego no le permitió, de forma pública, expresar su admiración hacia Dorothy, pero a pequeño comité sí lo hizo. Estaría bien de que desde pequeñines, cuando estábamos tantos días, tantas horas, tantos meses, tantos años en ese pupitre, en esa silla,
que prácticamente es el mismo, solo cambiando de ubicación de clase, hubiese una asignatura, y es conocer nuestra propia mente, nuestro propio poder interior oculto. ¿Podemos crear nuestra propia realidad? El destino nos da 3 desviaciones estándar para poder crearla. No está todo escrito. Y además tengo que deciros que si en vuestro entorno hay vampiros energéticos que se nutren de vuestra energía es controlada por vuestra voluntad, y si decidís conscientemente de que no va a ser usurpada, jamás será usurpada. Controla lo que piensas y crea lo que piensas. Y recuerda que la resonancia de los campos mórficos tiene oídos en todo el universo. Si quieres conseguir algo, no lo hagas público antes de que no lo tengas. ¿Cuántas veces se te han escapado oportunidades de todos los campos habidos y por haber porque lo hiciste público antes de tenerlo y lo tenías a tan poca distancia? ¿Por qué no os hacéis un pacto con vosotros mismos, amigos y amigas de Sapiens? Decidid que vuestro entorno, si no es un entorno de alta frecuencia positiva, de altas octavas, que no os afecte. No os metáis en una manifestación si no queréis meteros. No toméis estupefacientes si no queréis tomarlos. No bebas alcohol si no quieres beberlo. No defiendas a alguien si no quieres defenderlo, sabiendo que no tiene razón. No entres en un egregor multitudinario porque eso usurpará parte de tu energía vital. No desprecies a nadie que no debe ser despreciado. Recordad que tenéis un poder interior y me sabría muy mal, me disgustaría mucho que en vuestros últimos minutos de vuestra vida terrestre os dierais cuenta de que habéis vivido continuamente en un pasado perdido y manipulado. Despiértate cada día pensando que hoy será un gran día. Acércate a la riqueza y a la abundancia, porque vives en ella. Y hay momentos de cortocircuitos que permiten ver estos campos de resonancia mórfica. Y os pongo un ejemplo. Si tú, mujer, has estado embarazada, mientras ha durado el embarazo, ¿cuántos embarazos has visto? Muchísimos, ¿verdad? O a ti, caballero, si vuestra pareja, mientras ha estado embarazada, ¿cuántas veces habrás dicho, jamás había visto tantas mujeres embarazadas? Eso se llama la resonancia del campo mórfico. Este es un pequeño ejemplo de algo que sucede a vuestro alrededor.
crea riqueza, crea abundancia, y eso es lo que verás, tocarás y tendrás. No eres pobre, no eres pobre. Lo que pasa que si tenemos pobres pensamientos, la pobreza vendrá galopando hacia ti. Y si tienes ricos pensamientos, y cuando hablo de riqueza no estoy hablando de dinero, la riqueza es una buena tertulia, un buen paseo por el campo, por la naturaleza, por el bosque, por la montaña, un buen chapuzón en el mar, una buena caricia, un buen decir te amo. Entonces la riqueza, la abundancia vendrá hacia ti. Eres dueño, eres dueña de crear tu propia realidad. ¿A qué esperas? ¿A que los milagros un día nos demuestren que la física cuántica son la que los creaban? ¿Porque podemos acceder de forma consciente a la resonancia de los campos mórficos? Desea que te vaya todo bien, visualízalo, créalo. Es más, sube un escalafón, decrétate que te va a ir bien. Yo recuerdo cuando era chiquitín que iba con los amigos, la pandilla, y decían, oye, que vamos a echar una partida en el pinball del bar. ¿Y tú tienes dinero? Pues yo no, nadie tenía. Yo les decía, tranquilos, lo encontraremos, vamos a crearlo. Vamos a ir caminando por la calle, tú mira a la izquierda, yo miro a la derecha, tú mira adelante, y ya veréis cómo saldrá el dinero. Bueno, nos pegábamos una tarde de partidas. Desea que hoy, o mañana, o pasado, alguien te llamará y te invitará a desayunar. Y encima te ofrecerá un zumo de naranja. Desea que esa dolencia que ahora tienes en la espalda se evapore, desaparezca. Porque hemos decretado aquí ahora, por resonancia del campo mórfico, que ese dolor es historia. Y como he empezado hoy esta manera de comunicarnos, de compartir en definitiva, y de que seáis más empoderados y empoderadas, recordad que tenéis una biblioteca en vuestro interior y que tenéis que desear saber sacar cada libro en cada instante de vuestra vida para resolver cualquier reto que se os ponga delante, porque recordad una cosa, la vida no tiene problemas, solo retos, solo retos. Y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Recibid mi bendición. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.